Hola organismos vivos del universo, soy el señor Planck y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de matemáticas. Empecemos. Y bien, después de mucho tiempo vuelvo aquí a hacer vídeos. Ya sabéis, estoy muy liado, hago menos vídeos. Recibiréis noticias pronto. Malas, espero que no las recibáis sinceramente, pero no son relativas a que haga menos vídeos o no, o sea que por eso no os preocupéis. ¿De acuerdo? Bien. Hoy sigo aquí con los vídeos de cálculo que me voy a centrar en haceros entender los conceptos fundamentales, que yo creo que es lo más importante, ¿vale? Porque los ejercicios, pues los podéis encontrar en sitios, pueden estar resueltos, bueno, y si me lo pedís también haré ejercicios, ¿vale? Pero entonces, hoy vamos a ver la idea más importante del cálculo, bueno, la idea más importante del cálculo en una variable y en varias, porque a partir de esta idea se construye todo, que es la idea del límite, ¿vale? El límite de una función. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el límite de una función lo habíamos definido formalmente en una variable de una manera dada, ¿vale? Pero en varias variables esa definición cambia un poquito, ¿de acuerdo? Esencialmente es la misma, pero hay que entenderlo desde un punto de vista más general, ¿de acuerdo? Bien, entonces, como siempre, la definición de límite, no voy a hacer directamente, o sea, sí os la voy a poner, pero no voy a hacer directamente la definición epsilon delta, porque yo creo que es mejor que primero os haga entender la idea intuitiva, ¿vale? Entonces, vamos a considerar o sea, para la definición de límite os la voy a dar la más general de cualquier función de varias variables, que se puede extender a una, se puede extender a las que sea, ¿vale? Se puede particularizar, mejor dicho. Entonces vamos a considerar una función de Rn, ¿vale? Espacio vectorial real de dimensión n, a Rm, espacio vectorial real de dimensión m. Es decir, tengo m valores de entrada y obtengo m valores de salida, ¿vale? ¿Sí? Pero dentro de esas funciones de Rn a Rm, vamos a considerar, para visualizarlo, una función de R2 a R. Una función que tiene como entrada un punto del plano, ¿vale? Y me devuelve una altura dada para ese punto, ¿vale? Me devuelve un número real. Entonces lo que me acaba quedando es una superficie. Bien, para enseñar cómo es la idea del límite, pues si tuviera un poco más de habilidad con las gráficas, pues y un poco menos de pereza, podría enseñaros un poco cómo es la historia. Pero yo creo que es mejor que os lo enseñe de esta manera. Bien, voy a coger, esto es improvisado, ¿vale? Normalmente esto yo a mis alumnos se lo enseño con un globo o algo así, pero yo creo que está bastante claro así también, ¿vale? Entonces una función de R2 en R va a tener como gráfica una superficie, ¿vale? Vamos a ver cuál es la interpretación geométrica del límite. Bien, entonces, en una función de una variable, ¿qué decíamos? Decíamos, existe el límite, o qué quiere decir que exista el límite, ¿vale? De una función cuando la x tiende a un punto. Pues quiere decir, ¿vale? Quiere decir que si yo me acerco, voy a dibujar una curva, por ejemplo, una función, ¿vale? Si yo me acerco a un valor a, que está aquí, ¿no? Que puede estar definido en el dominio o no, ¿sí? ¿Vale? Y esto le corresponde un valor que no tiene por qué ser su imagen, ¿vale? Que tampoco tiene por qué estar definida, ¿bien? Si yo cojo valores de x cercanos a por la izquierda y por la derecha, ¿vale? Es decir, si yo me acerco a en las x, entonces la función se acerca a este punto, que no es f de a, podría ser f de a, pero este punto es lo que se llama el límite, ¿vale? Si al acercarme yo por todos los sitios posibles, por la izquierda y por la derecha, ¿vale? La función se acerca a un único punto, que puede estar definido o no, en la función, entonces existe el límite. Esa es la historia, ¿vale? Que cuanto más me acerco a qué valor se acerca la y, cuando la x se acerca a un punto, ¿vale? Pues aquí va a ser, en 3 dimensiones, algo similar, ¿vale? Vamos a considerar que tenemos aquí el espacio, ¿vale? Y vamos a considerar una función, una de dos variables, ¿vale? Una función z igual a f de xy, ¿de acuerdo? Que sería una superficie, ¿vale? No entro en qué forma tendría. Bien, pues imaginémonos que estamos aquí, este es el dominio, ¿vale? O sea, aquí son los valores de entrada, con lo cual tenemos que meter dos, una componente en x y una en y, ¿vale? Una en x y una en y, que nos van a dar un punto. Si yo me acerco a un punto,
que puede ser del dominio o no, pero tiene que ser lo que se llama un punto de acumulación, es decir, que esté rodeado de otros puntos del dominio, ¿sí? Si yo me acerco a un punto de coordenadas AB, ¿sí? Si yo empiezo a coger puntos que tendrán valores de x y de y cercanos, que pueden estar en circunferencias, puede ser cercano, ¿sí? Si yo me acerque por donde me acerque, a este punto, ¿sí? Su imagen, ¿qué sería? Pues su imagen sería el valor correspondiente, ¿no? Bien. De acuerdo. El valor correspondiente a la superficie, ¿vale? Si su imagen se acerca a una imagen en concreto, ¿vale? Que puede estar definida o no, si las imágenes de los puntos se acercan a un valor concreto, ¿vale? Este valor lo vamos a llamar límite, entonces existe el límite y es este valor, ¿vale? O sea, nos dice a qué valor se acerca la función, la z en este caso, a qué valor se acerca la altura, ¿vale? Esto es un valor de z, cuando la x y la y, las dos se aproximan al punto, ¿vale? Bien, entonces, visto así, fijémonos que ahora ya no hay, como en el caso de una variable, que nos podíamos acercar por la izquierda o por la derecha, ¿vale? Aquí ya no hay una forma de acercarnos, porque fijaos, todos estos puntos pues van a tener sus imágenes correspondientes, ¿no? Y entonces, fijémonos, nos podemos acercar, ¿vale? Si yo dibujo un punto, voy a dibujar el punto aquí, ¿no? Y supongo que esto es una superficie, yo me puedo acercar a partir de infinitas formas. Me puedo acercar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y todos los puntos que estén sobre la superficie forman parte de z, ¿vale? Por lo tanto, si está así definida la función, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo me acerque por donde me acerque, ¿vale? Coja la curva que coja en la superficie, coja el conjunto de puntos que coja en la superficie, ¿vale? Esto es importante. Todos esos, cuando el punto x, y se acerca a este punto, se acercan a un valor concreto que puede estar definido o no, podría tener aquí un agujerito, entonces existe el límite y vale ese valor, ¿vale? Bien, espero que haya quedado claro. Ahora, pues sí, voy a hacer la definición formal de límite, ¿de acuerdo? Pero quiero que os quede claro una cosa. Al no haber ahora dos, como en el caso de una variable, sino infinitas formas de acercarnos a un valor, acercarnos a un punto, ¿sí? Para que existiera un límite, podríamos usar la definición epsilon delta en una variable o comprobar que existen y coinciden los límites laterales. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que como ahora existen infinitos límites laterales, digamos, entonces deberíamos demostrar que los infinitos límites laterales valen lo mismo, convergen al mismo valor, lo cual es imposible. Con lo cual, demostrar que un límite existe en varias variables, por cierto, esto en notación se escribiría el límite, en este ejemplo en concreto, cuando el vector xy, ¿vale?, tiende al punto AB, es decir, la x se acerca a y la y se acerca a b, de la función f de xy y vale un determinado valor, habíamos dicho L, ¿vale? Se escribiría así. Bien. Entonces, tendríamos que demostrar eso, lo cual es imposible. Con lo cual, la mayoría de los límites vamos a demostrar su no existencia. Es decir, si nosotros nos acercamos al límite a partir de curvas, que ya eso lo veremos en el siguiente vídeo, distintas, ¿vale? Y para dos de ellas dan distintos valores, entonces el límite no existe, porque si me acerco por un punto va a un valor, si me acerco por otro va a otro, lo cual es impensable. Me acerque por donde me acerque, voy a tener que converger al mismo valor. Esto es muy importante, ¿vale? Entonces, en la mayoría de los casos prácticos no vamos a demostrar la existencia de un límite, sino la no existencia de un límite. Por supuesto, lo primero que hay que hacer es sustituir el valor para ver si está definida la función. Si está definida la función, sustituyendo el valor del límite, como en una variable, entonces ya tenemos el límite y existe, ¿vale? Igualmente, si al sustituir nos da infinito o menos infinito, el límite no existe. Significa, si da infinito, por ejemplo, significa que la función hace así, ¿vale? La superficie hace así, es decir, se va a infinito, ¿no? Y si va a menos infinito, iría para abajo. Bien, espero que tengáis esto muy claro. Y ahora,
¿Cómo demostramos que un límite existe? Bueno, si todos los límites que hayamos hecho nos dan el mismo número, no hemos demostrado que el límite existe, pero tampoco hemos demostrado que no existe. Entonces tiene pinta de que exista y para salir de dudas, lo único que queda hacer es aplicar la definición epsilon delta de límite, ¿vale? Bueno, luego, en función de... Y lo voy a generalizar directamente a esto y ahora lo explico, ¿vale? Y en función de cuánto me enrollo explicando esto, pues cuento algunas propiedades del límite o, si no las tenéis en libros, son muy básicas, lo típico, suma de límites y ese tipo de historias. Bien. La función, dada una función de variable real, de Rn a Rm, n valores de entrada, m valores de salida, ¿vale? Es decir, recordemos, esta es una función vectorial, ¿vale? Podemos decir que es una función f de x, ¿vale? Pero que hay que entender que en realidad lo que tenemos son m funciones de salida, f1 del vector x, f2 del vector x, hasta fm del vector x, ¿vale? Voy muy rápido con esto. Esto queda definido como... ¿Cómo qué? Pues nos va a quedar definido como pues cada función va a tener una expresión analítica que dependa del vector x. Es decir, va a tener... bueno, no voy a... De hecho, va a ser igual a una... Podríamos decir que es igual a una matriz, ¿vale? Determinada por el vector... no sé si he puesto ahora bien el orden de si es vertical o horizontal, pero no os preocupéis por esto, ¿vale? Entonces, bien. Vale, bueno, pero esto es una cuestión algebraica. La historia es que tenemos en cada función, voy a ponerlo así, ya está, ¿vale? Tenemos m funciones y cada una tiene un vector de x, ¿vale? Es decir, tiene x1, x2, hasta xn, fm, x1, x2, hasta xn, es decir, tenemos m funciones con n variables de entrada. Y nos devuelven m valores de salida. ¿De acuerdo? Bien. Por supuesto, x1, x2, si tenemos dos variables, la x2 es y la x1 tal. Si tenemos 3, x y z y tal, que son las que vamos a manejar más cotidianamente. Bien, pues dada una función de este estilo, ¿sí? Decimos que existe el límite cuando x1, x2, xn tiende a un punto a1 a n, ¿vale? De la función f de x1, xn, y vale un determinado vector L1, L2, Lm, sí y solo sí, ¿vale? Sí y solo sí, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta dependiente de este epsilon mayor que 0, ahora explico lo que es, no tengáis miedo, tal que si la norma es el módulo, ¿vale? Si el módulo del vector x menos el vector a es menor que delta, esto implica que el módulo del vector f de x, este es el vector L, por cierto, menos el límite es menor que un determinado epsilon. Bien, vamos a entender lo que esto significa. Esto es igual que en una variable, ¿vale? Epsilon y delta son valores que van a representar una distancia. Este es el módulo, ¿vale? ¿Qué es el módulo? La norma de un vector. Bueno, lo que estamos haciendo es el vector x, que es el vector de entrada, o sea, cualquier valor, ¿vale? De entrada, menos el vector a, que es al punto al que nos queremos acercar. Entonces aquí tenemos la diferencia que hay entre el punto que estamos cogiendo y el punto al que nos queremos acercar. Y ahora estamos cogiendo el módulo, es decir, la distancia que hay, esta es la distancia que hay entre el punto x y el punto a, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si yo tengo aquí un punto x, imaginaos en el plano, y aquí un punto a, el vector x menos a, ¿vale? Sería, bueno, x menos a sería así, creo, ¿no? Bueno, da igual, o en el otro sentido. Entonces, el módulo de x menos a me va a dar la distancia. Cuando esta distancia sea menor que delta, ¿vale? Y esta función, llamada norma de un vector, viene definida como la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Pero esto es el vector x menos el vector a, por lo cual va a ser x1 menos a1 al cuadrado
más hasta xn menos a sub n al cuadrado. Entonces, estamos haciendo que si la distancia de x al punto al que nos queremos acercar es menor que un determinado valor delta, esto implica que la distancia de f de x es un vector, que habíamos dicho que tenía m componentes, ¿no? En la práctica esto va a ser, o sea, esto lo podemos descomponer en funciones escalares, ¿no? Entonces, para cada vector de salida tenemos una función distinta, es decir, si tenemos f1, f2 hasta fm, de yo que sé, de xy mismamente, pues podemos separarlas, podemos coger f1 de xy, f2 de xy, entonces nos van a quedar funciones, en este caso de r2 en r, ¿vale? O de Rn en R, ¿vale? En el caso más general. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos cogiendo un vector de salida, ¿sí? Y estamos estudiando, y entonces, ¿a qué se va a acercar la función? A otro vector, ¿vale? Este sería el valor al que se acerca la función, que es el límite, ¿vale? Entonces, esto es lo mismo, la distancia del vector función, ¿sí? He puesto vector porque tiene n componentes y luego va a tener m componentes. O sea, es una función de un vector de n componentes, pero a su vez sería otro vector, estas rayas a la larga no se ponen, ¿vale? De m componentes. Entonces aquí estoy mirando que la distancia de la función al límite sea menor que epsilon. Es decir, si nosotros nos acercamos mucho al punto, ¿vale? A una distancia menor que epsilon, esto nos asegura que la función de todos esos puntos que hemos cogido se acerca también a un determinado valor, ¿sí? En el caso, bueno, pues es exactamente lo mismo que hemos visto con la superficie, ¿no? Si yo tengo aquí un punto de coordenadas AB y yo empiezo a tomar puntos de coordenadas genéricas xy, ¿sí? Y yo hago la distancia a estos puntos, y esta distancia es menor que un determinado delta, voy a poner que delta sería esta distancia, ¿sí? Esta distancia es menor que un determinado delta, es decir, los puntos se encuentran aquí dentro, ¿sí? Me aseguro, para algún delta que haya, ¿sí? Me aseguro que las imágenes de todos estos puntos, ¿vale? Van a estar a una distancia menor que epsilon, ¿vale? O sea, las imágenes van a estar... no sé si lo he pintado bien, yo creo que el epsilon es vertical aquí, pero bueno, nos hace una idea. La historia es esto, acercarse mucho, ¿vale? Implica que la función también se acerque. Y esta es la idea del límite que es fundamental, ¿vale? Entonces voy a ver cuánto tiempo llevamos. Vale, no. Pues nada, lo vamos a dejar por aquí. Eso es todo por hoy, dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales como los átomos comparten sus electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos! My soul into the masses, writing my poems for the few that lifted me to